Conflictos. Archian Manor. Bache se detuvo y reflexionó en las escaleras en la parte delantera de la casa. Sabía que había caminado por la casa 3 veces, pasando por este lugar cada vez debido a que estaba ubicado en una ubicación perfectamente central de la mansión. Suspiró en voz alta, sintiéndose un poco perdida ya que sentía que se estaba volviendo loca desde que su reunión con Finn había concluido. Debido a su enojo y angustia hacia él, ella no había pensado realmente en lo que significaba cuando Belle había ido a su cruzada fuera de los efectos en su familia. Donde habían perdido, no importa cuán temporal sea para Belle, 2 partes insustituibles de la familia, Horario había perdido a uno de sus aventureros más fuertes. Al menos en sus ojos. No solo eso, no había forma de que pudieran detenerlo o incluso encontrarlo a menos que quisiera ser encontrado. Belle se había vuelto terriblemente competente en ello y escapó de otros hasta el punto de que casi se sentía sobrenatural. Ella se da cuenta de que tiene algo que ver con esa capacidad anormal de saber cada vez que alguien lo mira en cualquier momento, y el hecho de que ha estado huyendo durante 4 años. Tiene mucha experiencia y talento natural para ello. Tomando un profundo suspiro, su mirada vagó hacia el suelo, los pensamientos iban y venían ya que su corazón no podía evitar doler. ¿Por qué la cara larga? Bache parpadeó mientras se levantaba más recta y se volteaba hacia la voz familiar. ¿Erebus decidió dejar la biblioteca de nuevo? ¿Qué es? ¿3 veces esta semana? Ella preguntó, frunciendo el ceño. Lo siento, tengo mis razones, pero es importante. Se lo dijo con un indiferente encogimiento de hombros. Parpadeó, sintiéndose un poco estúpida ante las palabras algo crípticas. ¿Qué podría ser tan importante? Ella preguntó cuando se volvió y la miró por un segundo. Lo siento, no puedo decirlo. Es algo que Belle me pidió que hiciera antes de irse. Parpadeó, sus manos apretándose lo suficiente como para extraer sangre. Tú, sabías. Hizo todo lo posible para contenerse mientras respiraba profundamente con fuerza. No tiene sentido dejar que sus emociones la controlen, ella lo sabe. Sí, aunque no había nada que pudiera hacer para detenerlo. He visto esa mirada en sus ojos, demasiadas veces. Nada en Gekai o Tenkai para el caso podría detenerlo. Oh, eso es una mierda y lo sabes. Podrías haberle dicho que lo despojarías de su estado si se fuera. Podrías haber razonado con él que lo necesitamos, que lo necesito, ella explotó, volviéndose más tranquila cuando la última oración escapó de sus labios, terminando apenas en un susurro. Bache, sé que lo necesitas. Estás enamorado de él después de todo, pero no es tan simple como eso. De cualquier manera, se habría ido. Bache también sabía que habría ido en cualquier dirección. Había pasado por demasiado y este había sido el punto de ruptura, sin importar cuánto su corazón no quisiera admitirlo. Abrió la boca para hablar, solo para que la puerta sonara, ya que tanto Erebus como Bache cambiaron su mirada hacia ella en cuestión. El Amazonas se movió rápidamente, esperando que quizás uno de los niños de Loki lo visitara. Estaba bastante segura de que Rivería quería visitarla con bastante frecuencia para ver a Elora, así que pensó que era ella. Sin embargo, sus expectativas fueron completamente destruidas ya que se encontró con los ojos verdes y el cabello rubio platino de un elfo macho que no reconoció. Sabía de hecho que no era ninguno de los miembros de la realeza en el bosque de Alf, debido a que el cabello verde prevalecía allí y nada más que una anomalía. Buenas noches, ¿eres quizás Bache Calif? El elfo preguntó mientras el Amazonas asintió, frunciendo el ceño un poco mientras se preguntaba para qué podría ser su negocio. Estoy aquí con una carta, y una especie de enviado para mi señora, Tiaga Maalkita, reina de Einente dirigida al actual jefe interino de la familia Temis. Él le dijo, inclinándose a medida que se volvía aún más confundida. Tiaga Ma, ¿qué? Sin embargo, Bache, antes de que uno de los nombres hiciera clic en su mente. Kita. Recordó cómo Belle había sentido miedo, cómo había sentido una presencia sofocante cuando la había pasado por la cueva que era el hogar de Antares. Su expresión se endureció inmediatamente ya que sabía que esto era serio. Si ese Mons no, Boibre los contactó, entonces lo más probable es que estuviera destinado a Belle, pero ella era la siguiente mejor opción debido a que él y Elora no estaban disponibles. Enderezándose y poniéndose su acto más digno, inclinó ligeramente la cabeza como muestra de respeto, recordando las lecciones que Elora había empujado sobre ella en etiqueta. Un placer, ¿qué tal si llevamos esto a un lugar más preferible? Su voz casi se sintió extraña en cómo hablaba, ya que tenía que pensar en las palabras para usar. Dios, ella odiaba esta basura. Por supuesto. Respondió cuando entró en el edificio, inclinándose ligeramente hacia Erebus antes de seguir a Bache.
Los tres se dirigieron y giraron a la derecha antes de dirigirse a la sala de estar del segundo piso. Afortunadamente, ninguno de los niños estaba allí, ella no quería que se involucraran con lo que fuera. Sentado, el elfo pareció hurgar a través de la bolsa de su lado por un momento antes de producir una carta sellada y deslizarla sobre la mesa hacia ella y Erebus. Esta carta fue originalmente destinada a Belcranel, pero como su paradero es actualmente desconocido y su esposa permanece incapacitada, usted es el siguiente en la fila para recibirlo. El elfo confirmó sus suposiciones mientras asintió. Recogiéndolo, lo abrió y desplegó la carta dentro. Belcranel. Escribo esta carta en una oferta de intereses compartidos cuando se trata del próximo conflicto que pronto ocurrirá donde nuestros objetivos sin duda se alinearán entre sí. Como ya habrás dado cuenta, el imperio ha comenzado a moverse, pero esta carta no llegará a tiempo, a pesar de su prisa posterior. Esto es lo que creo que será la primera chispa, que arderá y se hundirá en un infierno que hundirá al mundo en la guerra, una guerra que Oldurin, mi hermano, desea utilizar para difundir aún más subversión del caos y la destrucción. Naturalmente, no deseo que eso ocurra, e imagino, tú tampoco. Realmente creo que eres el único ser dentro del mundo que posee el potencial de hacer lo que hay que hacer para que este ciclo perpetuo de conflicto, destrucción y crueldad termine. Por lo tanto, deseo invitarlo formalmente y darle la bienvenida a Einente, cuya ubicación se especifica a continuación. Simplemente deseo más discusión y posibles conversaciones sobre una alianza en el próximo conflicto, y le doy mi palabra y honor como reina de Einente de que no le hará daño ni a usted ni a nadie que considere apropiado para acompañarlo. Espero ansiosamente su respuesta, Tiaga Maalkita. La carta no era abiertamente larga y fue directamente al grano. Por lo que ella podía decir, no había falsedad dentro de esta carta, y a pesar de los pocos problemas de confianza que tiene con los monstruos oxenos. Bueno, sean lo que sean, como mencionaron, no son ninguno de esos, decidió confiar en esta carta hasta que recibió la opinión de Bell si regresaba. Cuando veo, Bache tarareó mientras entregaba el papel, antes de dejarlo no puedo tomar ninguna decisión final hasta el momento, no hasta que Bell haya regresado. Ella le dijo mientras el elfo asintió. Por supuesto. Se me ha ordenado que no me vaya hasta que haya obtenido una respuesta definitiva, por lo que puedo encontrar una posada adecuada para quedarme mientras espero una respuesta. Él respondió a su vez, los dos mirándose el uno al otro después de un momento. El silencio se produjo antes de que Bache finalmente lo rompiera con un suspiro y se inclinara hacia atrás. Hombre, ya no puedo hacerlo, odio esta mierda formal. Las palabras de Bache hicieron resoplar al elfo mientras se cubría la boca, aunque su sonrisa se podía ver simplemente por cómo sus ojos se contorsionaban y brillaban con diversión. Eso nos hace a dos. Odio también ser honesto y siempre lo he encontrado molesto en el mejor de los casos. Dejó caer la mano y dejó que una risa reverberara en su garganta ya que Bache no pudo evitar sonreír. Eso era algo que ella podía respaldar. ¿Derecho? Pero debes prepararte, podría tomar días o años para que regrese. Se ha ido mucho antes. Bache le dijo con una peculiaridad de su ceja. Algunos años no es tan malo para un elfo, especialmente para uno que ya ha vivido más de 300 años. Bache silbó al número, sabiendo que básicamente lo puso a mediados de los años 30 en la era de otras especies sin el fauna. Tu elección, ahora, Erebus, ¿por qué estás parado allí en la esquina? Es espeluznante. El dios simplemente se encogió de hombros, como si honestamente no lo supiera. Eres el capitán interino en este momento, así que te dejo la política. Sabes que odio esas cosas. El Amazonas casi gruñó, ya que sabía que ella lo despreciaba tanto como él. Aulin se rió silenciosamente de las travesuras, ya podía decir que estaban cerca, a pesar de que aparentemente se irritaban entre sí. Los dos habrían continuado si la puerta no se hubiera abierto, atrayendo los ojos de todos para encontrarse con la de los curiosos rojos. Tía. ¿Erebus? ¿Quién es este? Preguntó Alalaya, agarrando 3 libros a su pecho mientras inclinaba la cabeza. Un enviado de Einente. Aparentemente esa mujer Kita quiere negociar con Bell. Las palabras de Bache hicieron que la chica parpadeara antes de que se conectara. Ah, supongo que eso sería difícil en este momento. Pronunció tristemente como nadie dijo nada. Bueno, me despediré. ¿Tienes alguna recomendación para un in? Aulin preguntó cuando Erebus parecía profundizarlo lo suficientemente importante como para su aporte. Yo diría que la anfitriona de la fertilidad debería hacer el trabajo. Un poco caro, pero el mejor servicio en horario.
Bache y Aralaya simplemente lo golpearon de muerte antes de asentir lentamente, de acuerdo, pero sintiéndose un poco extraño ya que solo ha estado allí, ¿qué? ¿Una vez? 2 veces como máximo. Mucho apreciado, esperaré la respuesta. Se dirigió a la puerta, dando una sonrisa alentadora a la niña, mirando los libros que tenía antes de irse. Bueno, supongo que eso se hizo con... Bache murmuró, doblando el papel de nuevo en el sobre cuando Aralaya se movió al sofá y se dejó caer. ¿Qué estás leyendo? Erebus preguntó justo cuando eligió uno de los libros y lo abrió. Secretos de los Magia Innata, ella respondió mientras tarareaba con un asentimiento apreciativo. Un libro viejo, muy viejo, pero intrigante. Podría intentarlo uno de estos días. Podría valer la pena leer después de todo. Entonces, ¿estás investigando la magia innata ahora? ¿No lo hiciste ya hace unos años? Sí, pero puede que me haya perdido algo, así que estoy pasando por todo de nuevo. En eso, Bache perdió todo interés en la conversación y sabiamente decidió salir de la habitación para evitarle el dolor de cabeza. Los dos permanecieron lejos en la noche absortos en la conversación, que puso una sonrisa en la cara de las amazonas. Tal vez, la familia no está tan destrozada como ella creía, solo si podía encontrar la misma chispa en los otros dos para confirmarlo. Oh, bueno, vendrá con el tiempo, pensó. Al menos esto demostró que no era completamente desesperado. Igual frontera noroeste de Rakia igual. En el momento en que Bell vio a Ryu, todo lo que quería era que ella se fuera. No la quería involucrada en esto. No la quería en ningún peligro. No quería que nadie más fuera herido por su incompetencia. Así que hizo lo único que le vino a la mente. Para inculcarle un miedo tan profundo que tendría que retirarse. Odiaba tener que hacer tal cosa a alguien que considera un querido amigo, pero suponía que tenía que hacerse. Al menos facilitó que la ira que ardía en su corazón alimentara sus acciones, ya que simplemente imaginó que era uno de sus objetivos, Verede en este caso, para que su ira fuera dirigida. Todavía duele ver el miedo en sus ojos, la palidez de su piel mientras la sangre se drenaba de su rostro, el temblor de sus extremidades y el temblor de sus labios. Todavía le destrozó el corazón cuando la vio colapsar, con lágrimas en las mejillas mientras sentía que podría haber ido demasiado lejos, que podría haber roto algo aquí que nunca podría reemplazar. No quería perderla, no quería que permanecieran a distancia por el resto de sus vidas, pero si eso fuera el costo de mantenerla a salvo. A veces odiaba su capacidad de ver a su alrededor debido a sus sentidos. Finalmente desapareciendo dentro del edificio, subió por una puerta de metal que golpeó fácilmente lo suficiente como para enviarla volando de regreso a la pared en la parte posterior. En el interior se encuentra toda la información que pueda necesitar, por lo que rápidamente se puso a trabajar y revisó las etiquetas, tomando cualquier cosa que pueda contener algo remotamente útil para sus objetivos. Realmente no tuvo tiempo para quedarse demasiado tiempo. Todavía necesitaba regresar para que Erebus actualizara su estado en el lugar de su reunión regular. Ya había enviado la carta detallando cuándo quería reunirse, y tendría que irse pronto si realmente quería llegar a tiempo. Tomando unos minutos más para mirar a su alrededor y agarrar lo que quería, se acercó a la salida y miró hacia atrás en la habitación todavía en gran parte llena de cartas. Él no quería que Caius, o el Imperio para el caso, pudieran recoger nada de esto. Así que levantó la mano, cargando a Argonaut durante unos segundos antes de soltar un rayo de fuego que desintegró completamente una gran parte de la habitación mientras incendiaba el resto en un infierno que comenzó a extenderse y engullir cualquier cosa en su camino rápidamente. Satisfecho con la obra, se dio la vuelta y salió del edificio cuando vio a Ryu, todavía en el mismo lugar en el suelo, mirando con cautela entre él y el edificio. Ahora, queriendo darle alguna indicación de su agitación interna, rápidamente se alejó, dejando al elfo solo para ver cómo todo a su alrededor era consumido por el infierno que había comenzado. Haciendo un poco de distancia, no pudo evitar darse cuenta de cuánto de un faro se había convertido el puesto avanzado debido al anochecer. Probablemente uno podría verlo, incluso si las llamas y el humo estuvieran más allá del horizonte. No pasaría mucho tiempo hasta que Caius supiera lo que sucedió, y este lugar se arrastraría en ese momento. Sabía que Ryu también se habría ido por ese punto, por lo que no tenía que preocuparse por ese punto. Solo esperaba haber obtenido buena información de toda la prueba, pero eso queda por ver. Sus pensamientos se desviaron hacia otros asuntos mientras estallaba en la dirección general de horario, dejando el área con la vista de edificios en llamas y humo que se elevaba hacia los cielos. Desconocido. Toda su visión estaba envuelta en una oscuridad tan espesa que era indistinguible de la ceguera completa.
El único indicio de que no era el caso, eran los tonos suaves de gris que pasarían a su alrededor, una burla y una forma retorcida de su propio poder utilizado contra ella para encarcelarla en este infierno. La única razón por la que no se había rendido por completo fue la idea de que volviera a ver a su hija algún día. Cómo extrañaba a su hija. Ella era la luz de su vida, y sacrificarla a las telas crueles del tiempo fue una decisión difícil, pero que repetiría en un latido del corazón. No podía permitir que ese monstruo la llevara consigo misma. No, su mejor suposición es que su estado de éxtasis permanecería durante unos 1000 años antes de que resurgiera en el mundo nuevamente, donde, no lo sabía, pero en algún lugar. Con suerte, alguien que se preocupaba la encontró, la nutrió con todo el amor y el cuidado del mundo. Ella no merece nada mejor después de haber sido obligada a ver a su padre ser asesinado de esa manera, y su madre ser secuestrada. A veces le preocupaba si el dragón destrozado la encontraría, ya que rara vez veía la luz, la última vez en esa gran ciudad. La memoria reavivó en su mente y no pudo evitar sonreír poco al recordar a ese hombre de la armadura de obsidiana que logró escapar del dragón. Fue la primera vida mortal que había visto desde su captura, y ella sabía que él era poderoso, acercándose a la de su esposo, pero aún carecía. La forma en que logró alcanzar esa cantidad de poder era desconocida para ella, no quedaban otros grandes espíritus en Jekai que no fueran capturados o que aún no tuvieran un mortal contraído. Quizás un método diferente. Suspiró, su aliento resonó en la prisión mientras sentía un chorro de victoria voltear su cabello, instintivamente miró a su alrededor, como si viera dónde estaba. Era lo máximo que podía conseguir en esta prisión cuando no se le permitían los placeres de la vista con regularidad, pero la sensación de su entorno, los ruidos que a veces sangraban le dieron una imagen incompleta, pero mejor que nada, de su entorno. Lo que sentía ahora era una de las pocas cosas que quería ver, que extrañaba tanto y recordaba haber hecho con Albert. Volando por los cielos, como el viento pasó corriendo por su rostro mientras las nubes soplaban a velocidades increíbles. Ella adoraba los cielos, y compartirlos con Albert era una de las mejores cosas que había hecho. La mirada de asombro que había visto en sus rasgos generalmente compuestos había sido una victoria personal que había aumentado su confianza inmensamente. Habían vivido vidas tan bien aventuradas durante esos años, teniendo a Ice y viéndola crecer hasta ese día en que Albert había elegido cazar las grandes calamidades. Por supuesto, los dos primeros cayeron rápidamente, aunque lograron escapar por pura suerte. Luego estaba ese buitre. Una calamidad con la que se podía razonar, y Albert mostró misericordia después de que ella dio un juramento de nunca más cazar a los humanos de nuevo, a menos que fuera absolutamente necesario. Luego vino el dragón, Oldurin, autoproclamado rey de los cielos, y el monstruo que ella observó destrozó una gran parte del continente, segregando el sur del resto de la masa terrestre que terminaría olvidándose. Si Albert no hubiera logrado sobrevivir a ese ataque, perdiendo un brazo en el proceso, y sorprendiendo al dragón e hiriéndolo, nunca habría tenido tiempo suficiente para enviar a Ice. Y ahora, ella había estado atrapada en esta existencia de pesadilla desde entonces. Cuando otro chorro de viento la azotó, no pudo evitar preguntarse qué estaba haciendo Oldurin o hacia dónde se dirigía. Todo lo que sabía era que lo que fuera, no podía ser bueno. Con su sueño al final, ella temía por el resto del mundo. Einente. Apoyándose en la barandilla junto a su balcón, la mente de Kipta vagó mientras su mirada miraba a la vista de su ciudad que había ayudado a construir desde cero. Ella había estado evitando activamente mirarse en el espejo porque sabía exactamente lo que vería. Sus ojos pálidos, cansados y embrujados, eran los mismos que siempre lo eran en esta época del año sin falta. ¿Cuántos años han pasado desde ese momento fatídico? Cuando finalmente había sido sacada de su control y se le dio su propia lección en la vida. Cómo odiaba a sus creadores. Madres. Ellos fueron la causa de toda esta locura, este caos. Eran la razón por la que su gente se preparaba para la guerra. ¿Cómo sería el mundo si no hubieran existido? ¿Cómo sería la existencia sin el Guardianes? Por un momento, su mente imaginó un mundo casi como una utopía sin conflictos ni guerras, donde la prosperidad era todo lo que alguien sabía, pero ella instantáneamente había aplastado ese pensamiento. Los mortales eran demasiado defectuosos para que eso sucediera, bueno, también lo eran los inmortales, tal vez aún más. Después de todo, la mortalidad tiene más ventajas de las que uno pensaría. 1000 años de edad, y algunas lecciones que todavía no había aprendido. A pesar de su renuencia a admitirlo, sabía que ella también, como sus creadores y los dioses, tenía defectos de manera similar. Realmente no cambiaron. Aparte de eso una vez, debido a ese humano,
el único mortal que la ha golpeado, que logró ponerla en una posición en la que tenía el control total de su vida. Podría haberla matado fácilmente, un simple giro de su muñeca y su espada habrían roto su piedra mágica y terminado su existencia permanentemente, sin embargo, por alguna razón indiscernible, no lo había hecho. Albert Waldstein la había salvado. Le había mirado bien a los ojos, casi como si estuviera mirando la tela misma de su ser antes de salvarla. Ese acto, junto con él mostrándole cómo era ser atendido, ser amado, como tener un padre, la había consolidado como quien era hoy. Había tomado menos de un año, pero él le había puesto una impresión que la había sacudido hasta la médula. Su amor por los mortales, o más específicamente, por aquellos a quienes considera familia, su gente, no tenía paralelo. Ella haría cualquier cosa por ellos, incluso si eso significaba que moriría. Sin embargo, sabía que la guerra mataría a una gran parte de ellos, y no habría nada que pudiera hacer al respecto, tanto como le duele. Sacudiendo los pensamientos de su mente, miró hacia el sol, ligeramente sobre el horizonte e iluminando la ciudad maravillosamente, se preguntó silenciosamente cómo estaba su mensajero. Recientemente se enteró de la guerra entre Horario y el Imperio. Había sido un poco impactante para ella. Algunas variables imprevistas tenían que haber existido para que el Imperio no solo atacara y reclamara a Arrakia, sino que también pusiera su mirada en Horario. Fue un poco irritante tener sus predicciones aplastadas por circunstancias tan imprevistas, pero dado el patrón hasta ahora, tenía la idea de que Belcranel estaba en algún lugar en el centro de la misma. ¿Cómo estaba? Ella no estaba segura, y no podría decirlo hasta que sus espías regresaran y le informaran. Sin embargo, había pospuesto un poco sus planes, ya que esperaba poder obtener una respuesta de Belcranel dentro de unos meses, antes de reunirse, pero la guerra lo retrasará. ¿Cuánto tiempo? Ella no lo sabía. Un par de meses en el mejor de los casos. Sin embargo, si Belcranel está luchando en el frente, no hay nada que pueda interponerse en su camino. El guerrero más fuerte del imperio, Caius era un nivel 8, y uno relativamente nuevo en eso. No tenía circunstancias especiales ni habilidades potenciales de crecimiento como Belcranel, así que mientras este último tomara en serio al primero, la guerra no sería más que un baño de sangre unilateral. Aunque me pregunto si él es uno para ir tan lejos, reflexionó justo cuando la puerta del balcón se abrió. Milia. Kita asintió ligeramente mientras sus ojos azules la miraban. Milady, para ser contundente. ¿Te pareces al infierno? Milia comentó mientras tomaba la apariencia de su reina. Kita no pudo evitar reírse del avance, pero lo apreció. No había nada que uno valorara más como un líder que se temía, que uno que no tuviera miedo de decir lo que piensan. Es refrescante sin medida, los verdaderos amigos son difíciles de conseguir después de todo. Serro como siempre veo, aunque lo que dices es cierto. Por lo general, me escondo durante este tiempo, ya que me recuerda a los días en que era menos de lo que soy ahora. Ellos. Escupió la última palabra como el veneno más vil mientras Milia silbaba ante el pensamiento. TSK, ya veo. ¿Te han estado molestando de nuevo? Milia preguntó, su pregunta fue respondida por un simple guiño. Caminando a su lado, la arpía le dio un duro latido de sus alas mientras aterrizaba en la barandilla con los pies como una percha. Son más que persistentes. Ya deberían entender que no hay nada que puedan hacer para recuperar su control sobre ti. Su poder está encadenado, solo se puede usar dentro de los límites de su prisión, más potente cuanto más profundo se va. Milia agregó. De hecho, 100 pisos para drenar sus poderes, cada uno usando sus habilidades para construir monstruos, cada piso más cerca de la superficie, más débil que el anterior. Es una manera brillante para que los dioses hayan logrado sus objetivos si solo se hubieran preocupado por las consecuencias que tendría en los habitantes de este mundo. Las palabras de Kita les tenían un toque de desprecio, Milia peculiarizando una ceja mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante. Oh. A veces me pregunto qué tan profundo es tu conocimiento. Por lo que sé, no deberías haber estado vivo cuando los dioses hicieron lo que hicieron. Estarías en lo cierto. La mayor parte de lo que sé ha sido traspasado junto con el tiempo. Podría estar equivocado, solo el tiempo lo dirá, pero sin embargo, es la posibilidad más probable. De cualquier manera, no lo sé todo, los únicos que realmente podrían dar una imagen de lo que realmente sucedió, y la verdadera naturaleza de los guardianes son los dioses mismos, ya que eran los únicos allí cuando ocurrió. Kita respondió mientras Milia tarareaba. Es así. Eso es desafortunado, se ha dejado muy claro desde que los dioses descendieron que no divulgarán esa información. Todos responden igual.
La mazmorra es la mazmorra, Milia se burló después de que terminó, demasiadas veces los dioses dijeron eso según sus espías. Honestamente estaba envejeciendo. Sí, la mazmorra puede ser la mazmorra, pero uno debe preguntarse. ¿Qué sería, si pierde al prisionero que no solo está hecho para sostener, sino que es la fuente de su poder? Ambos se callaron ante eso. La mazmorra estaba sin duda viva, sin los que la controlaban, ¿qué haría? Ratia Castle. ¿Qué? Caius exhaló en respuesta mientras el soldado frente a él daba la noticia. Si hubiera sido un poco más consciente, Caius pudo haber tenido algo de lástima por el mensajero, pero sus pensamientos debían sacudirse para hacerlo. Como yo sé lo que dijiste. Apretó, con el puño enguantado rompiendo en el escritorio cuando la madera dio paso a la fuerza, enviando astillas dispersándose por la habitación con el contenido en el escritorio rompiendo volando desde la reacción violenta. El soldado retuvo un gemido mientras sus pies temblaban, gritándole que corriera, pero al mismo tiempo se petrificó. Leave. Las palabras salieron mucho más compuestas después de que Caius se tomó un momento para calmarse. Sin dudarlo, el hombre prácticamente salió corriendo por la puerta, dejando que el exmiembro de Zeus Familia viera internamente. Como en nombre de todo el infierno, la publicación de información cayó tan rápida y tan fácilmente. Había pensado que el fantasma era poderoso, pero esto, había estacionado 3 de sus niveles 6 allí. 3. Eso fue un tercio de todos sus niveles sexto S, sin mencionar todos los niveles quinto S y cuarto S también mezclados con innumerables niveles tercero S y segundo S. Y aparentemente, fueron sacrificados como ratas comunes durante una purga, suspirando y sentado en la silla, Caius sintió que su hombro se hundía cuando una sensación de presentimiento lo invadió. Miedo. Había ignorado la posibilidad durante demasiado tiempo. Debería haber sido obvio con la cercanía del evento y cuando apareció el fantasma. Mierda. Murmuró cuando la puerta se abrió sin siquiera un golpe. Ni siquiera tuvo que preguntar quién era, ya que solo 2 personas hicieron eso, y una estaba en su laboratorio en este momento. Nakul, ahora no es un buen momento. Admitió mientras su cabeza de inteligencia, espionaje y asesinato se desplomaba silenciosamente sobre una silla y cruzaba las piernas. Ya deberías saber, Caius, realmente no me importa. Sin embargo, ¿qué tiene tus bollocks retorcidos en nudos como ese? Preguntó, diversión evidente en su voz. Si bien podía ser distante y distante con cualquiera que no respetara o no se sintiera cómodo, era todo lo contrario cuando lo era. Por mucho que Caius lo odiara a veces, no te divertirás tanto cuando lo descubras. ¿Descubre qué? Fue la respuesta inmediata cuando los ojos de Caius se volvieron hacia él en serio. Creo que Belcranel sobrevivió. La información tardó un segundo en procesarse, pero la postura relajada de Nakul se endureció al ver que sus manos se apretaban contra sus piernas. Ambos habían estado seguros de su desaparición. De todas las cuentas, la maldición de Barede debería haber estado vigente durante el otoño, pero... Joder, sabía que el momento de su colapso era demasiado cerca. Nakul silbó. Había decidido no verificar el consejo de Caius y simplemente había dejado su escondite y los había seguido de regreso. Después de todo, su único papel de evitar que llegara cualquier interferencia se había logrado de alguna manera. A pesar de ese elfo entrometido, ella había sido una sorpresa para el asesino, durante tanto tiempo había sido lo suficientemente rápido como para darse cuenta y reaccionar a cualquier cosa más rápido que nadie, aparte de Caius, que había olvidado cómo era cuando alguien más lo hacía. En cierto modo, se había dado cuenta de que se había vuelto suave debido a ello y se había entrenado sin descanso desde entonces. De hecho, y me temo que podemos tener un problema mucho más grande en nuestras manos ahora. Por cómo está actuando, lo ha perdido por completo. Ninguna forma de aguijón o cebo lo atraerá ya que sus ataques son casi aleatorios. Un día está atacando con bueyes, al siguiente simplemente está matando a cualquiera que encuentre sin cuidado. Quisiera un sabueso sin correa. Caius dijo, simultáneamente tratando de informar a Caius y descubrir la situación él mismo. Bien, ¿qué podemos hacer? Si lo que dices es cierto, entonces no podemos volver a poner una trampa con Kaede. Su maldición puede ser realmente útil, pero es un trato único. Fracasa, y estás jodido. Eso, Caius lo sabía muy bien. La maldición en la superficie puede parecer casi inmejorable, en realidad es extremadamente defectuosa. Por un lado, es inútil a menos que uno haya planeado meticulosamente un conflicto de antemano. De hecho, los días, ya que es una maldición mágica de tipo catalizador, y el catalizador utilizado es raro. Después de todo, no es fácil conseguir algo como la esencia del árbol sagrado.
Muy útil para muchos propósitos diferentes, pero es limitado y sus plantas en las fuerzas sagradas de Alf solo pueden contrabandear tanto sin causar daños adversos al árbol. Después de todo, el árbol se descompone si se toma demasiado antes de que pueda recuperarse. La cantidad que pueden extraer cada mes es equivalente a un solo uso de su magia de maldición, lo que significa que no tienen suficiente para usar durante 3 semanas más. Claro, podrían tratar de aguantar por ese tiempo, pero con la forma en que los eventos se desarrollaban, era solo cuestión de tiempo hasta que encontrara uno de ellos. Eso ni siquiera tiene en cuenta que Horario se está preparando para una guerra total. Todo su plan dependía de que Belcranel fuera asesinado, y se maldijo a sí mismo por no asegurarse de que el trabajo estuviera hecho. Ahora tenía que encontrar una manera de superar esta situación. Lo sé. Necesitamos reagruparnos y planificar. Varede todavía está trabajando en sus experimentos y ambos sabemos que nada se escapará hasta que esté satisfecha. Caius respondió cuando Nakula sintió, tarareando. Dan correcto sobre eso. Puede que no me importe el enemigo, pero mierda, las cosas que hace casi me hacen sentir pena por ellos. El comentario de Nakul golpeó cerca del corazón de Caius, mucho más cerca de lo que el asesino pensaría. A pesar de su deserción al imperio, Caius quería lo mejor para él y su gente, pero había vivido entre la gente fuera del imperio durante tanto tiempo durante su tiempo con Zeus, que no importa cuánto intentara mirar hacia otro lado, todavía se sentía mal. Forzando sus emociones hacia abajo, el hombre se volvió y miró por la ventana con una vista perfecta de la puesta de sol, un profundo ceño fruncido que estropeaba sus características mientras trataba de pensar en cualquier solución. Todo lo que sabía con certeza era que los tiempos difíciles estaban por delante. Solo esperaba que pudieran capearlo. Horario. En la parte superior de la pared, Erebus se quedó en silencio mientras trabajaba en la espalda del chico que había conocido hace una década y media. El legado del mago más grande que Horario había visto y su hermana, el mago que permitió e hizo posible lo que quería hacer después de la caída de Zeus y Hera. No pasó mucho tiempo para que los números terminaran de actualizarse, ya que Erebus terminó su trabajo mientras Bel inspeccionaba los resultados. Nombre: Belcranel. LB8. Estado: Fuerza primero, 49. Vitalidad primero, 2. Agilidad H, 101. Magia, I, 21. El hecho de que su agilidad se había elevado a H en una sola semana fue sorprendente, pero fue su estadística más abusada. Con él corriendo por todas partes constantemente, Erebus le había dicho que Liaris Freese se había debilitado. No por una cantidad masiva, sino notable. Bel podía entender la razón de ello. Todo lo que podía pensar era en el hora, la culpa, el dolor y, sobre todo, los recuerdos amorosos que habían comenzado a perseguirlo mientras dormía, asegurándose de que el poco sueño que tenía no estaba haciendo su trabajo. En realidad no. Su corazón latía por ella y sus hijos, su familia, pero Caius es una amenaza para eso. No, el imperio es una amenaza para eso. Ya ha perdido a su familia 2 veces en su vida, no dejará que eso vuelva a suceder. El recuerdo de las lágrimas en los ojos de Ryu mientras ella lo miraba como si fuera un monstruo brilló en su mente por una fracción de segundo mientras se estremecía internamente antes de encogerse de hombros. No podía dejar que ella siguiera tratando de detenerlo. Mejor para ella pensar lo peor de él, que ponerla en cualquier peligro innecesario. Centrándose en la actualización, la revisó por última vez antes de devolverla. Gracias, Erebus. Te contactaré mañana, ¿está bien? Preguntó, el dios asintió antes de poner una mano en el hombro de Bel. Bel, sabes que te apoyo, pero tienes que hacer esto solo. Horario está a punto de lanzar su ofensiva. Erebus declaró que Bel se congeló instantáneamente, con los hombros tensos cuando se dio cuenta de lo que eso significaba. Sus hijos Adrienne, Aralaya y Hanor. Incluso Bache, iba a la guerra. Claro, él confiaba en ellos, pero el pensamiento en sí lo puso nervioso sin medida. La mazmorra era una cosa, al menos allí, sabían el peligro general por piso y recomendaban eventos anormales a pesar, pero una guerra, especialmente una con el imperio. Tomando un profundo suspiro y pensando en la situación. Quería poder vigilarlos, pero ¿cómo? No era como si pudiera seguirlos, especialmente dado que la posibilidad de que todos fueran a las mismas batallas era escasa o nula. Si conociera correctamente a Finn, probablemente los dividiría entre frentes separados, de manera similar a como lo hizo en los Gnosos hace tantos años. Estaré en contacto. Bel casi susurró, tomando una decisión antes de saltar de la pared, dejando atrás un dios fuera de lugar a su paso. A pesar de ser honesto y apoyar verdaderamente a Bel, una cosa que no quería ver era que se destruyera a sí mismo.
Al ver que la figura de Bell desaparecía rápidamente en la distancia en un desenfoque, se inclinó hacia adelante con un fuerte suspiro. Lo que está viendo mal. Murmuró para sí mismo cuando sus ojos cayeron sobre sus manos, las emociones conflictivas que lo atravesaban cuando Elebus frunció el ceño. Ya ni siquiera lo sé. Dwilit Manor. El sonido de su pluma girando a través de los papeles era demasiado familiar para Finn. La semana pasada había sido un torbellino y algo más. Había corrido junto a Rivería y Gareth, incluso los otros ejecutivos habían hecho lo mismo en los preparativos para la inminente guerra. Con todo Horario siendo arrastrado a este lío, y Tul siendo herido de muerte, y Belcranel yendo a Colorete, sus manos habían sido literalmente y figurativamente levantadas. Él y todos los demás habían corrido a todos los tipos de familia que había. Industrial, medicinal, agrícola, smithing y exploración, por nombrar algunos. Este no era el conflicto habitual contra Rakia al que estaban acostumbrados. No era algo por lo que pudieran pasar. El enemigo tiene soldados a la par con algunos de sus mejores y el propio Caius puede luchar contra Otar hasta un punto muerto si ni siquiera lo golpea, el propio Boaz ha admitido ese hecho. En su última confrontación, había estado a una pulgada de la muerte, pero por pura suerte logró escapar. En términos simples, tenían que ser metódicos, o arriesgarse a la derrota, y él sabía, que la derrota en este caso, probablemente resultaría en la destrucción de Horario. La tarea más lenta no había sido administrar todo, había sido la planificación previa para la guerra, incluida la colocación en los frentes. Afortunadamente, no tendría que administrar por sí solo todos los frentes y, en cambio, delegar las tareas. Él comandaría el frente sur ubicado en las llanuras, mientras que el frente norte por los escarpados acantilados sería administrado por Rivería. Había habido problemas con el de Freya Familia al principio, pero aparentemente, eso había sido frenado bastante rápido por Otar. Para ser honesto, tenía curiosidad sobre por qué, pero sabía que era un negocio familiar interno y para mantener la nariz fuera de él. Lo que sea que incitó a este cambio, Finn estaba a favor, ya que hizo su trabajo mucho más fácil. Y debido a eso, había logrado llevarlos a un estado preparado en una sola semana. Honestamente fue más que sorprendente, ya que fue el horario más rápido que había podido movilizarse antes. Incluso durante la época de Zeus y Hera, la movilización más rápida para cualquier cosa había sido de 2 semanas y media, y eso solo había sido para una pequeña movilización de defensa. Cuando firmó un documento final, Finn dejó escapar un suspiro mientras la presión disminuía un poco sabiendo que con eso, todo se puso en marcha. Partirían en 3 días según su planificación. Loki, Freya, Themis, Ganesa e incluso Hermes Familia venían junto con Rakia apoyándolos con todo lo que podía ahorrar. En silencio de pie, Finn se acercó a la ventana y miró por ella, una mano en el alféizar de la ventana mientras miraba a la vista de las estrechas calles. Una semana y apenas había mejorado. El alojamiento temporal no ayudó con su vida cotidiana, ya que la mayoría de ellos no podían quedarse en sus campamentos. Ciertamente no ayudó al caos que el conocimiento de monstruos inteligentes causó grandes olas en toda la ciudad. Más de unas pocas familias habían decidido llevar a cabo lo que era esencialmente una cruzada contra ellos y se unieron para buscar y exterminar la amenaza. Eso había causado divisiones entre las personas, ya que algunos estaban tan cansados de la matanza interminable, que predicaron para tratar de negociar, sorprendiendo más que a algunos, incluido él mismo. Prácticamente había dividido la opinión de Horario por la mitad, y el Prun no sabía qué hacer al respecto. No tenía derecho a intervenir, pero si se dejaba como está destrozaría la ciudad, tal vez incluso la humanidad en su conjunto. Después de todo, no había forma de que pudieran mantener esta información dentro de Horario. Era más que probable que las cartas que lo contenían ya hubieran salido de las murallas de la ciudad, dirigiéndose a las familias, amigos o países de origen de su remitente, informándoles de las enormes noticias. Tomaría algún tiempo, pero dentro de un mes. Ellos sabrían si el mundo les daría una oportunidad o no. Sacudiendo la cabeza, miró hacia las calles y se centró en el problema más apremiante en este momento, uno que no podía postergar de ninguna manera, forma o forma. Además, pronto, podrían comenzar a hacer algo que ayudaría a la gente en los campamentos, de manera más permanente. El único tema en la agenda de esa tarea era, era cuántas personas tendrían que morir para que eso sucediera. Esa parte de él estaba tan acostumbrado a escuchar, la parte que había sido durante tanto tiempo quería decir sin embargo, muchos que eran necesarios, pero sus conversaciones con Rivería y Gareth, los recientes acontecimientos con Ash, y el mero pensamiento de su hija siendo uno de esos sacrificios hizo que esos pensamientos se detuvieran. Le hizo preguntarse si eso era lo que tenía que suceder.
Si no hubiera algo que pudiera hacer para asegurarse, nadie morirá. Es irremediablemente idealista y las posibilidades de que se concretara eran prácticamente nulas. Pero como Rivería le había preguntado una vez, ¿por qué no intentarlo? Suspirando y cerrando los ojos, se prometió a sí mismo que lo intentaría. Después de todo, le debía a Rivería, no, a todos eso al menos. Confiaban en él, creían en él. Un héroe artificial que puede ser, pero haría todo lo posible para asegurarse de que nadie muera. O al menos fallaría mientras lo intentaba. Makeshift Camping, al oeste de horario, 9 p.m. El fuego se estremeció cuando la madera se quemó lentamente por las cálidas llamas que iluminaron los alrededores mientras Bell se sentaba con un pequeño montón de letras. Revisando todas las letras, incluso con su velocidad resultó tomar mucho tiempo. Señaló a sí mismo que leer rápido puede llevarlo a través de todo rápidamente, pero no era preferible leer entre las líneas que Caius parecía amar hacer. Había tenido que releer cartas varias veces solo para recibir el mensaje que debía entregarse. Algunos de ellos eran informes de estado, y la mayoría eran solo soldados que enviaban cartas a sus familias. Quería burlarse de lo absurdo. Aquí estaban arruinando la vida de países enteros, quemando, saqueando y violando antes de escribir cartas amorosas a sus esposas e hijos. Fue honestamente extraño e hizo que su estómago se torciera en nudos. Sin embargo, una información interesante que había encontrado hasta ahora era que Caius y Barede estaban en una relación mucho más profunda de lo que pensaba. En el exterior, parecía puramente físico con tal vez algunas emociones mezcladas, pero el caballero de los caballeros era honesto con los dioses enamorados, y lo mismo viceversa. Dos psicópatas, qué romántico, Bell pensó amargamente mientras recordaba cómo le había quitado felizmente a Lora. Cómo la había destripado antes de que cayeran. Fue solo una razón más para que él fuera a Barede primero, para ir a donde realmente dolía. Caius quería construir una vida con ella. Una familia. Bueno, mala suerte. Se aseguraría de que eso nunca sucediera. Se lo arrancaría y le haría ver cómo todas sus esperanzas y sueños se convierten en cenizas ante sus ojos. Había hecho una promesa, y la cumpliría. Respirando profundamente para calmarse, se acercó a su bolsa, sacando otra carta almacenada dentro, antes de fruncir el ceño ante el sello. Cada carta tenía su propio sello único dependiendo de quién la escribió. Caius era rojo con el emblema de la Primera Legión. Barede era similar pero púrpura, y si supusiera, este era Nakul. Negro con el emblema de la Primera Legión. Fue el primero que había visto, así que honestamente no sabía qué esperar. Rompiendo el sello con cuidado, desplegó la carta dentro cuando sus ojos rojos comenzaron a asimilar el contenido de la carta. Comandante Nakul. Nuestro método habitual de correspondencia parece haber fallado. Parece que nuestro servicio de mensajería nos ha abandonado o les ha sucedido algo. Afortunadamente, no llevaba ninguna información confidencial, pero me llevó a tomar una línea de comunicación menos segura a través del puesto de información entre Ratia y la frontera del Imperio. Recomendaría asignar un nuevo servicio de mensajería para futuras correspondencias en las que confíe, pero conociéndolo, ya se ha manejado. En cuanto a mi informe de horario, el Braver ha movilizado una fuerza sorprendente junto a Freya y Temis familia con Ratia reforzando sus números también. Se ha vuelto cada vez más difícil espiarlos, especialmente debido a Temis familia. No sé qué se trata de ellos, pero todos son anormales. Vergina casi me encontró a menos de un minuto de tratar de colarse en su mansión. Por lo tanto, creo que su pedido anterior no es posible con mis capacidades. También debo dar noticias muy urgentes. Belcranel ha sobrevivido y parece haberse vuelto pícaro. A partir de las conversaciones entre la familia, parece estar apuntando a nuestras líneas de suministro, aunque nadie ha descubierto nada concluyente dentro de la ciudad. Para concluir este informe, horario parece dirigirse durante aproximadamente 2 semanas hasta que se completen los preparativos si el inminente conflicto entre Freya y Loki sigue aumentando. Hasta nuevas órdenes, continuaré mezclándome dentro de las filas de Loki familia. Epsilon. Cuando Bell terminó la carta, sus ojos se movieron hacia un lado cuando la información se hundió. Esta era una verdadera mina de oro, lo sabía de hecho, pero también sabía que no había razón para emocionarse demasiado. Había tenido suerte. Muy afortunado, hasta el punto de que honestamente no podía atribuir esta suerte a nada más que su capacidad de desarrollo, una habilidad con la que tenía una relación de amor y odio. Lo protegió, pero no a otras personas que le importaban. No su diosa, no el inocente Adriene y no el Hora. La carta en sí era bastante críptica, pero 2 piezas de información crucial estaban dentro. 1. Su nombre en clave es Epsilon.
No sabía si eso era de alto rango o no, pero le dio un medio para confirmar a su sospechoso. Las personas pueden controlar sus rasgos faciales, pero el shock siempre tendrá el mismo efecto en las personas. Frecuencia cardíaca elevada, respiración menos profunda y estrechamiento de la pupila. Reacciones instintivas de cualquier ser vivo que no se pueden eliminar. La segunda información, sin embargo, es la más importante. Sea quien sea, han logrado esconderse dentro de Loki Familia sin ser vistos. ¿Cómo? No lo sabía, pero sabía que tenía que ser alguien discreto. Probablemente nivelado más bajo para que nadie se diera cuenta tan fácilmente si algo estaba apagado. Le hizo preguntarse cómo lo lograron. Loki Familia se daría cuenta si un extraño estaba dentro de su casa y entre sus filas, un traidor tal vez. Era todo un enigma, pero sabía que este era el suyo. Nakul y sus espías tenían líneas directas no solo con Nakul, sino también con Caius y Barede. Eran el corazón de la primera legión, bombeando información para que los cerebros pudieran hacer su magia y enviar órdenes a los músculos. Una analogía acertada le llegó cuando una pequeña sonrisa tocaba en sus labios, la luz de la luna bailando sobre su piel y la armadura desgastada. La información es la sangre, y él era el virus, invadiendo y destruyendo el cuerpo desde dentro. Bueno, supongo que volveré después de todo, Bell pensó mientras se inclinaba hacia atrás, mirando hacia el cielo nocturno. Tendría que asegurarse de que nadie lo vea. Él sabe cómo hacerlo, pero el problema es su presencia. Todavía no había encontrado una manera de suprimirlo, por lo que se requería delicadeza. Su armadura era un no-go, así que, sin dudarlo, permitió que desapareciera entre su piel, solo dejándolo con su ropa debajo. Acostado en la hierba, lentamente cerró los ojos, esperando a dormir para darle la bienvenida en su abrazo. Ahora tenía un camino claro. Un paso a la vez, desmantelaría y destruiría a Caius y todo lo que ama. Con eso, el sueño lo tomó mientras todo se volvía negro. Archian Manor. Bache se paró en uno de los balcones de la mansión, la carta que había recibido del elfo, Augin. Lo había puesto en segundo plano con los preparativos para la guerra, pero con esos deberes finalizados, había encontrado más tiempo para reflexionar sobre cómo manejar la situación. Nunca había sido la mejor en pensar en situaciones y tomar las mejores decisiones a largo plazo. Esa siempre había sido la especialidad de Elora, y en raras ocasiones, Bell, aunque estaba lejos de ser perfecto en ese sentido. De la forma en que lo vio, tenía un par de opciones, al menos eso era obvio. En primer lugar, ella podría simplemente rechazarlo. Tenía muchas razones para hacerlo, la principal era la inestabilidad actual de su situación, pero también debido al único encuentro que habían tenido, que era hostil desde el límite. Sin embargo, algo en su instinto le dijo que hacerlo conduciría a algo malo. Eso ni siquiera menciona el hecho de que tenerlos como aliados podría ser una bendición, ya que incluso Bell se había sentido amenazado por ese Boibre cuando se conocieron, y agregó que además de ese híbrido minotauro solo podría significar una cosa. Poseían un ejército que podría ser comparable si ni siquiera superaba al de Horario. Derribar la oportunidad de formar una especie de alianza con alguien así fue incluso para ella, estúpido. Lo contrario sería aceptar la invitación, a pesar de su situación actual, pero eso tenía el costo de sacarlos de la guerra, que no tenían idea de cuánto duraría. Horario puede tener muchos más aventureros de primera clase en comparación con el Imperio, al menos según informes preliminares que Finn había compartido, pero sus números eclipsaron a los suyos casi 10-1. Lo peor de todo, mientras que Rakia tenía números similares en el pasado, el problema es el hecho de que tienen soldados que pueden enfrentarse cara a cara con sus más fuertes y mantenerse firmes. Necesitaban a todas las personas en cubierta para toda esta prueba. Con ambas opciones no viables, solo podía pensar en una posible solución. Solicitar una prórroga de la fecha a cada vez que pudieran visitar Einente, que por el momento, no sabía cuándo. Semanas, meses, años. Sus ojos cayeron hacia la puerta, una tristeza que la llenó al pensar que su situación actual permaneció durante un período de tiempo tan prolongado. El movimiento en la puerta llamó su atención, haciéndola fruncir el ceño mientras la forma de Erebus caminaba por el camino hacia la mansión. Las preguntas llenaron su mente mientras se preguntaba qué había estado haciendo a esta hora de la noche. Normalmente, para los dioses eso sería un comportamiento normal. Incluso Kali salió por un poco de diversión a veces, y ella tampoco pensaría mucho en ello con Erebus si sucediera tal vez de vez en cuando. Pero esta era la tercera vez en una semana que se había ido. Era extraño y un cambio de comportamiento extremo, completamente impropio de un dios.
Estrechando los ojos ligeramente en sospecha, se dio la vuelta y se dirigió hacia adentro, Fina limpiando la sala principal cuando sus ojos se encontraron, el Chientropé sonriendo a la amazona, aunque no llegó a sus ojos, no del todo. Bache dio una sonrisa débil a cambio, sin molestarse en preguntar como ya sabía. Tenía miedo como el resto de ellos por lo que estaba por venir. Respirando profundamente, bajó las escaleras justo cuando se abrían las puertas. Ah, bienvenido de nuevo, Erebus-sama. Fina saludó al dios, sus ojos grises se encontraron con sus rojos con un guiño. Buenas tardes Fina, Bache. Respondió bien cuando la amazona se acercó a él, poniendo sus manos sobre sus caderas por instinto mientras enderezaba su espalda. ¿Dónde has estado? Su pregunta provocó parpadeos tanto de la deidad como del quientropo. Tan contundente como siempre veo. Simplemente estaba de paseo, ¿es tan malo? Respondió sin dudarlo mientras se recuperaba. Normalmente no, pero es un cambio de comportamiento demasiado grande. ¿Cuántas veces has estado fuera antes de hace 7 días? Preguntó, frunciendo el ceño cuando Erebus suspiró, pero se negó a responder. Precisamente. Podrías pasar meses sin salir de casa. No pensaría mucho en ello si decidieras salir una vez a caminar. Eso no es un gran cambio, pero has salido 3 veces en 7 días. Eso no es normal, lo que significa que tienes una razón para salir. El silencio se extendió por la habitación cuando Bache miró fijamente a los ojos de Erebus, los dos aparentemente tuvieron un choque de voluntades cuando Fina se paró entre los dos, sin saber qué hacer. Los momentos se sintieron como minutos antes de que Erebus se frotara las sienes con frustración antes de tomar una decisión. Bien, me estaba reuniendo con Bell. Esas palabras fueron algo que causó que Bache casi tropezara hacia atrás, su corazón apretándose ante la sensación de traición. Había vuelto, había estado aquí, en la ciudad, y ni siquiera había venido a visitarlo. El conocimiento de ese hecho solo sirvió para alimentar sustancias inflamables al fuego de su ira mientras sentía que estallaría. Él había estado aquí 3 veces sin decir nada. Los pensamientos se repitieron en la cabeza de Bache cuando las orejas de Fina cayeron ligeramente. Y no lo trajiste de vuelta. Bache finalmente silbó cuando Erebus instantáneamente le dio su mejor «¿Eres estúpido?» Mira. Ni siquiera podría si lo hubiera intentado, además, no estoy en contra de lo que está tratando de hacer, solo en la ejecución. Se está destruyendo lentamente y necesita ayuda. El problema es que no lo aceptará. Erebus razonó, Bache lentamente forzando sus emociones hacia abajo mientras apretaba la mandíbula. Bien. Pero dime la próxima vez que lo conozcas. ¿Consigue eso? Ella le dijo bruscamente, empujando su dedo hacia el pecho del dios, lo suficientemente fuerte como para empujarlo hacia atrás, dejando claro que estaba enojada con él. Muy bien, aunque no esperes una cálida bienvenida. Probablemente se irá. Bache quería tanto refutar eso, diciendo que lo detendría, pero sabía muy bien que si Bell quería desaparecer, nadie podría detenerlo. Si usara todo a su disposición, ella no podría parpadear antes de que él se fuera. Sí, pero tengo que probar algo. Bache echó atrás, todavía no está segura de qué hacer si eso sucedió. Era aterrador saber que eras tan impotente para evitar que algo sucediera. Una y otra vez, estaba sucediendo. Elora, Bell se va, Celia, cada vez, su mundo se desmorona a su alrededor, y cada vez que trata de detenerlo. ¿Puedo incluso detenerlo? El pensamiento vino con venganza, desgarrando su resolución mientras se desinflaba lentamente del temperamento acalorado que acababa de mostrar. Era una pregunta válida, como nunca, si ella hubiera podido. Un recuerdo de Celia consolándola cuando era más joven después de haber matado a alguien por primera vez, las palabras que había dicho para calmarla, el significado detrás de ellos. Este mundo en el que vivimos es impredecible y cruel. Lo mejor que puede hacer, es mitigar lo que nos arroje. Pero a veces, ay, no lo detengas. A medida que sus pensamientos continuaban corriendo como sus emociones, se preguntó en silencio qué le pasaba. Ella había tenido esta conversación con Erebus antes, sobre él deteniendo a Bell. Justo ayer, de hecho. ¿Por qué no puede? Necesito algo de tiempo para pensar, dijo Bache mientras Erebus se movía para decir algo, pero ella no le dio ninguna oportunidad y rápidamente se fue, dejando al dios y al Chientropé parados allí, mirándola fijamente. El dios podía entender hasta cierto punto lo que estaba sintiendo. Ella era similar a Bell en cierto modo, solo diferente en su reacción. Él era el tipo de reaccionar, para tratar de salvar a los que le importaban. Venía de un lugar de bien, pero el bien es un camino que puede conducir fácilmente a acciones horribles. Uno puede matar ciudades enteras en nombre de la protección, de garantizar la seguridad de los demás.
Bache y Bell querían hacer lo mismo, pero al hacerlo de manera separada, caminaron por caminos separados, ambos avanzando hacia el mismo objetivo. A pesar de ser un ser con tanto poder, él también podía entender la sensación de impotencia. Después de todo, ningún poder es infinito, y actualmente, todo lo que podía hacer era ver cómo sus hijos intentaban reconstruir a la familia fracturada. Erebus-sama, ¿puedo preguntar algo? La pregunta de Fina sacó a Erebus de sus pensamientos cuando se volvió hacia ella con un guiño. ¿Crees que Bell volverá? El silencio se extendía por la habitación por segunda vez, el aire se sentía espeso ya que sabía que solo había una cosa con la que podía responder. No lo sé. Gracias por ver el video y no olviden de apoyar el canal gente, nos vemos en el próximo video.